Buenos días, hoy vamos a iniciar el tema del patrimonio inmaterial. Vamos a centrarnos también en el contexto de algunos patrimonios de Canarias y determinadas normativas, tanto de la UNESCO como del Gobierno de Canarias, sobre los mismos. Vamos a darle a compartir pantalla. Bueno. Lo que entendemos hoy como patrimonio inmaterial o intangible, aunque la UNESCO no está de acuerdo con esta segunda denominación como sinónimo de la misma, es justamente un particular patrimonio que no fue introducido sino hasta 1972 por la UNESCO y que abarca por primera vez muchos de aquellos elementos que habían sido olvidados o ignorados durante mucho tiempo, como son los saberes, las celebraciones, las formas de expresión y los lugares donde se desarrollaban determinadas actividades. Este patrimonio nace en principio como un lastre originado pues, de unas normativas creadas con una visión muy esencialista del patrimonio, por lo cual solía tratarse o solía denominarse a todos aquellos patrimonios que eran lo opuesto a los patrimonios intangibles y también distintos de los patrimonios considerados como patrimonio natural. Se trata, por tanto, de un concepto nuevo, nacido en la década del 70, que en principio quedó muy unido a la idea de folclore, aunque ya en los años 80 se empiece a conjugar con las nociones de patrimonio tradicional, no siendo hasta los años 90 cuando se inicia un programa para la preservación en concreto de este tipo de patrimonio intangible y que se establecen los principios que se conservan en la actualidad. Principios que incluyen la preservación, la transmisión y la revitalización de los mismos como elementos fundamentales. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un patrimonio con unas características muy concretas, distintas por supuesto del patrimonio material, para el que las medidas de protección tenían que ser completamente diferentes y que por otra parte se empieza a dar valor a la idea de separarlos de las nociones como folclorización. En esta misma época, a finales de los años 90, se plantean incluir también muchas expresiones orales destacadas de las distintas regiones del mundo y que integraban a los practicantes de estas expresiones como grupos mucho más grandes, al ser quienes los producen y los transmiten. Esto es un dato importante, el hecho de introducir a las personas que practican, a los practicantes que mantienen vivos, que llevan a cabo estas celebraciones o usan esta lengua y que la mantienen y la transmiten y también, por supuesto, la producen. En los años 90 este concepto se flexibiliza y nace el concepto de portadores de cultura, que podría resumirse como aquellas personas, aquellos miembros de las distintas comunidades que son encargadas de crear, transformar, de mantener y de transmitir la cultura a lo largo del tiempo. Se pone de manifiesto que las personas, estos portadores de cultura, deben tener un derecho distinto al resto de las personas, deben tener algún tipo de control y de derecho sobre estos patrimonios, sobre estas formas culturales y poder decidir sobre las mismas. Estas ideas han sido muy cuestionadas por distintos autores que trabajan la idea de los peligros que tiene patrimonializar la cultura y de las consecuencias que tiene intentar mantenerlas detenidas en el tiempo y por supuesto también de los distintos usos políticos, económicos que se le puede dar a estas y de las consecuencias sobre los grupos que las crean, que las producen y que además son las que realmente las transmiten. Esto lo hemos visto en los temas anteriores, un pequeño resumen para entender en qué consiste, cuáles son los elementos que forman parte de este peculiar patrimonio. Habíamos ya planteado que se trata de saberes, en este caso hablamos de conocimientos y modos de hacer. Pensemos, por ejemplo, justamente en las técnicas de sanación desarrolladas en el contexto de Canarias por muchas mujeres, las celebraciones, rituales, festividades y prácticas que tienen que ver con la vida social,
formas de expresión, manifestaciones literarias, orales, musicales, plásticas y escénicas, o entre otras, o los lugares donde se desarrollan determinadas expresiones culturales, como pueden ser esos mercados o esas plazas, esos espacios donde tuvieron lugar, existían santuarios o se crean santuarios temporales relativos a determinadas fiestas, ¿no? Pero antes de tocar cada uno de estos puntos, veamos cómo es que la UNESCO define el patrimonio inmaterial. Para empezar, recordar que se trata de un patrimonio que no existe de manera física, que no se puede tocar, por lo cual su objeto no es tanto el resultado de determinados actos, sino todo el proceso en sí. Por una parte, la UNESCO entiende que se trata de un patrimonio que es integrador, es decir, un patrimonio que fomenta la cohesión social, que propicia un sentimiento de identidad y de responsabilidad colectiva y proporciona a los individuos un sentido de pertenencia a una o a varias comunidades y que vincula también el pasado y el futuro a través de un presente que lo mantiene vivo. Por otra parte, entiende que se trata de un patrimonio representativo en el sentido de que no es excepcional, no se trata de algo exclusivo ni único, sino que justamente es lo que forma parte de la vida cotidiana y se transmite a lo largo del tiempo en una comunidad de generación a generación y que incluso se puede transmitir a otras comunidades diferentes. Por último, está basado en la comunidad, es decir, en el reconocimiento de la importancia de aquellas personas que generan, transmiten y mantienen el patrimonio vivo, es decir, aquellos que realmente lo usan, lo activan y lo generan. En ese momento se plantea la necesidad de crear una especie de catálogo capaz de recoger todas aquellas manifestaciones consideradas entonces tradicionales, como fiestas, rituales y otros elementos que estaban dispersos a lo largo del mundo y que formaban parte de la pluralidad cultural de, en fin, de todos los lugares. Se argumentaba a través de la UNESCO en ese momento que sería una pérdida muy grande para la diversidad cultural de la humanidad que este patrimonio se desapareciera, patrimonio que había durado siglos, se perdiera en una realidad cada vez más global y cada vez más uniforme como la que existía existía en esos momentos. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años y muchas normativas antes de que se llegara a la idea de que lo que hoy se considera como patrimonio inmaterial, un término que, como digo, algunos autores consideran inadecuado. Bueno, en el año 2003 tiene lugar la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desarrollado por la UNESCO, y se plantean una serie de medidas de protección para este rico y variadísimo patrimonio disperso a lo largo y ancho de todo el mundo. Estas medidas se adoptaron, pero no entraron en vigor hasta el 2006. Por lo tanto, hablamos de una iniciativa relativamente reciente, si tenemos en cuenta la antigüedad del resto de normativas relacionadas con el patrimonio cultural en general. Esta convención, define el patrimonio inmaterial como los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas que las comunidades y los grupos, y a veces incluso determinados individuos, reconocen como una parte integrante de su patrimonio cultural. Esta definición incluye prácticas sociales como las representaciones, las tradiciones, las fiestas, los ritos, las artes escénicas, la artesanía, y en general todos aquellos conocimientos y habilidades que, habiendo sido transmitidos de generación en generación, servían para dar continuidad a un sentido de identidad de una comunidad. Se trata, por tanto, de elementos culturales que no tienen contenido material en sí mismos, sino que están depositadas en la mente y en el cuerpo de las personas que las desarrollan. Este conocimiento, estas habilidades necesarias para su práctica,
son en muchos casos colectivas y prácticamente siempre tienen una representación comunitaria. Hay que entender que estas nociones no nacen de la nada, sino que todo esto sigue un enorme recorrido de anteriores encuentros, por ejemplo, de la Convención de 1972, de las recomendaciones de 1989, de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en el 2001 o la Declaración de Estambul en el 2002. Es un recorrido muy largo para concluir en una voluntad universal y una preocupación por salvaguardar ese patrimonio inmaterial cultural denominado como de la humanidad. En este contexto se asume una estrecha relación que hay entre el patrimonio inmaterial y el material, es decir, incluso también con el patrimonio natural, por lo que su reconocimiento es vital para su conservación. Es una época de transformación importante que crea unas condiciones además que son muy propicias para este diálogo con las comunidades, a la vez que queda muy claro y se deja muy patente que existen riesgos reales de destrucción y desaparición de muchas partes o de una gran parte de este patrimonio, y que además existen muchísimos lugares del mundo con una enorme falta de recursos para poder salvaguardarlo de manera práctica. En este contexto, se asume la importancia de concienciar y de educar justamente en ese patrimonio, la necesidad de crear unos instrumentos vinculantes, unos instrumentos globales capaces de establecer no solamente recomendaciones, sino normativas y ciertas obligaciones de los distintos países para conservar este conocimiento de las comunidades. Y bueno, hay que tener en cuenta que dentro de toda esta imagen también existe pues una serie de medidas de tipo jurídicas, técnicas, administrativas y por supuesto también de tipo financiera que promovieran esta conservación. Bueno, lo que se intenta hacer a partir de ese momento es, primero que nada, recuperar parte de ese supuesto patrimonio que estaba en desaparición y salvaguardarlo. Empieza a fomentarse el respeto, a fomentarse la sensibilización sobre todo de las personas de las localidades para que se reconozcan cuál es su patrimonio y se abren pues espacios de cooperación y de asistencia también internacional. Bueno, algunas líneas para la salvaguarda. Por una parte tenemos que existe pues distintas medidas para garantizar la viabilidad de esta conservación, identificándolos, documentándolos, investigándolos, preservándolos y promoviendo su conocimiento y también su uso de manera incluso educativa. Para ello se entiende que muchas de las normas y disposiciones que se aplicaban tenían que ser cambiadas. No podemos reducir el uso que se hace de un patrimonio que está vivo, puesto que se le condenaría a su desaparición. Y también hay que entender que muchos de los usos se actualizan y se transforman, y es lo que hace que ese patrimonio esté vivo justamente. De manera que se asegura sobre todo el reconocimiento, se asegura el respeto y la valorización, de todos estos conocimientos, se fomentan estudios, se promueve la educación y la cooperación internacional, programas educativos de formación para específicos en determinadas comunidades o grupos interesados, y se eleva a la categoría de una categoría que le aporta valor también para la propia comunidad, elementos que hasta ese momento eran fácilmente desechables, como es el caso, por ejemplo, justamente de la medicina, de los conocimientos botánicos, por ejemplo, de muchas mujeres en el ámbito rural y también en el ámbito urbano del contexto de Canarias. Bueno, pues se crean comités de expertos, se hacen estudios, se elaboran normativas y se realizan una serie de trámites de tipo legal para recibir estas prestaciones en concreto, con obligaciones, por supuesto, también
respecto a cuáles son las normativas y cuáles son las condiciones que tienes que cumplir para contar con esas financiaciones, ya sea a través del Estado, de organismos internacionales, en fin. Con el tiempo veremos que hay una serie de elementos que ya forman parte de esos ámbitos reconocidos en la actualidad. Por ejemplo, las tradiciones orales son fundamentales, incluido las distintas lenguas del mundo como vehículo de ese patrimonio cultural inmaterial, las artes del espectáculo, como la música, la danza y el teatro, empiezan también a ser fomentadas a lo largo del mundo, los usos sociales de distintos elementos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, las técnicas artesanales, todas empiezan a formar parte de esos aspectos, esos elementos a proteger y a conservar en una sociedad. Aquí tenemos algunos, perdón, un momentito, algunos ejemplos en distintos momentos en distintos años, donde se empiezan a considerar celebraciones, fiestas, procesos, incluso formas de hacer como elementos importantes. En el 2008, el Misterio de Elche, hasta el 2016 con la cetrería como parte de un patrimonio humano vivo. Hablamos de una variedad que incluye la dieta mediterránea, fiestas de solsticio, en fin, danzas como por ejemplo el flamenco, y conocimientos y saberes tradicionales como la de la cala artesanal de Morón de las Fronteras, donde hay una necesidad de conservar, pero también de mantener viva y mantener activa este tipo de tradiciones. En el contexto de Canarias en concreto, ya hablamos de una ley del patrimonio histórico en 1999 que incluye pues, una serie de bienes generales, muebles, inmuebles, arqueológicos, artísticos y también de bienes inmateriales de la cultura popular y tradicional, incluidas las particularidades lingüísticas del español hablado en las Islas Canarias. En este mismo año se declaran bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario distintos elementos notorios, tanto etnográficos como arqueológicos o paleontológicos, como por ejemplo tenemos los petroglifos de La Palma. Se declaran también bien de interés cultural algunas celebraciones en un régimen singular de protección, como pueden ser los corazones de Tejina, y también algunos espacios o bienes muebles, como pueden ser las cartas arqueológicas o etnográficas, como la de la Iglesia de la Antigua en Fuerteventura, donde se protege a través de la inclusión en ciertos catálogos arquitectónicos y municipales determinados elementos que de otro modo quedarían desprotegidos. En la ley tenemos aquí algunos ejemplos de monumentos, conjuntos o jardines importantes, como por ejemplo el sitio histórico del Llano de la Virgen en Güímar, un sitio que está, un paraje natural que está vinculado a ciertos acontecimientos o recuerdos del pasado con valor antropológico, el jardín histórico, por ejemplo el Jardín de la Orotava, con valores de tipo sensorial y de tipo botánico, conjuntos históricos que serían aquellos bienes inmuebles de carácter urbano, de carácter rural, como puede ser en Santa Brígida, de Gran Canaria, que han sido testimonios y de disfrute, han sido testimonios de un cierto valor de uso y de un disfrute para una comunidad concreta, o monumentos ya que son realizaciones arquitectónicas que forman parte de un momento histórico, como puede ser el Torreón de San Andrés, en el contexto de Tenerife. Como zona arqueológica, en Canarias tenemos también el Confital en Gran Canaria, también tenemos como zona paleontológica la zona de Punta Negra en Arona, Tenerife, que contiene una enorme cantidad de vestigios fosilizados de interés científico, o de sitio etnológico tenemos el Charco de la Aldea en San Nicolás, en Gran Canaria, un lugar que contiene bienes, muebles e inmuebles representativos de los valores de esa comunidad y sus tradiciones populares.
El artículo 18 de los conocimientos y actividades tradicionales también intenta proteger, conservar y darle valor a determinados ámbitos, como pueden ser a esas manifestaciones de la cultura popular que están arraigadas o que se consideran en peligro de extinción y que contienen valores presentes en este caso en más de una isla, no sería una sola isla. Hablamos, por ejemplo, del juego del palo, una tradición que está puesta en valor cada vez más, como podemos ver en los distintos colegios, donde forma parte de las actividades que se les da a los niños. De ámbito insular tenemos las clasificaciones que incluyen algunas manifestaciones culturales arraigadas o en peligro de extinción, como las alfombras del corpus, y que contienen unos valores importantes en algunas zonas, por ejemplo la de la Orotava en Tenerife, o de ámbito ya del todo local, como tenemos los carneros de Tigaday en el Hierro, concretamente en las fronteras, y que forman parte de una cultura muy arraigada y que contiene y que es desarrollada en un contexto casi que municipal. Por otra parte, contamos con la figura del patrimonio etnográfico, que recoge una serie de edificios, de obras de ingeniería, de construcciones, resultados del hábitat popular. Ya no hablamos de grandes palacios ni de construcciones históricas militares, sino de chimeneas, cruces, calvarios, tapias, pajeros, hornos, bodegas, lagares, estanques. Es decir, hablamos de elementos que han tenido y que siguen, o que han tenido sobre todo una enorme funcionalidad a lo largo de la historia y forman parte de la cultura popular y que en muchos casos está ligada también a la actividad económica. Utensilios a los que no se les daba antes ningún tipo de valor, como los dedicados a la pesca, la caza, el pastoreo, la agricultura o incluso el comercio, o ya llegamos al ámbito de los oficios, de ciertas habilidades y ciertas técnicas, como pueden ser los oficios de la lechera. O hablamos, por ejemplo, de los hierberos, aquellas personas que se dedicaban a recoger las hierbas en el monte y que luego pues se las podían dar o vender a los sanadores o a las personas para que las usaran en distintos contextos. Y también, y muy importante, las manifestaciones de la cultura tradicional, como las medicinas y los remedios populares, el patrimonio oral, el folclore musical, la indumentaria y la gastronomía. Tenemos aquí algunos ejemplos de expresiones del léxico popular canario, como puede ser el silbo gomero, las manifestaciones, como decía, relacionadas con el juego y las fiestas, como la petanca, deportes tradicionales que ya comentamos, como el juego del palo. También tenemos el salto del pastor, el garrote, el arrastre de ganado y otras prácticas que hoy en día son considerados deportes tradicionales, pero que antiguamente formaban parte de la vida de muchos de los habitantes de las islas. Luego también, importante, los elementos de la toponimia y del callejero tradicional, y la documentación de grabados, dibujos y toda la documentación gráfica relativa a las islas. En resumen, denominaríamos patrimonio inmaterial a todos aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con aquellos instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales donde éstas se desarrollan o que estos producen. Estas producciones están en manos de determinadas comunidades, grupos y a veces individuos. También es importante tenerlo en cuenta, se refieren también a la cultura culinaria, sobre todo aquellos que están vinculadas a determinadas actividades y festivas, las tortas, en determinadas celebraciones, las recetas medicinales y técnicas asociadas, por ejemplo, a la relación entre la naturaleza y la cultura. En algunos casos, incluso los sistemas de parentesco, los sistemas familiares, los ritos asociados a cambios de ciclos vitales, categorías muy amplias que incluyen la herbolaria, la cultura culinaria, los hábitos alimentarios, la comensalidad y las distintas cosmovisiones de la naturaleza y el cosmos en el contexto de las islas. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta sobre qué implica la patrimonialización de estas formas culturales. Hay distintas respuestas, pero bueno, aquí podemos resumir una serie de problemas y de ventajas que podrían tener.
Por una parte, un problema que puede tener esta patrimonialización de lo vivo, de lo que está activo, de lo que está en uso constante, es que no reconoce de manera explícita a los portadores de la cultura, de esta cultura, como los dueños, como sus legítimos dueños, como los legítimos dueños de esas manifestaciones culturales, ni tampoco realmente contribuye al entendimiento de estas prácticas como un derecho cultural que debe ser respetado en todas sus dimensiones. El reconocimiento de ciertas prácticas culturales como parte del patrimonio inmaterial de un país relocaliza estas dentro de otro conjunto de estructuras mucho más amplias, como pueden ser de ámbito político, económico y simbólico, que van mucho más allá del ámbito donde ésta se desarrolla, es decir, el de la cultura local donde tiene lugar. Y pasa a ser un asunto de agentes e intereses localizados en otros contextos y a otros niveles, incluso internacionales, como la industria turística o los medios de comunicación, que ponen una vez más en peligro el respeto y los derechos que las personas que practican o que llevan a cabo estos patrimonios tendrían o deberían tener sobre los mismos. Por tanto, tiene el efecto de situar a estas dentro de otros discursos y formas de representación, asignándole valores y jerarquizándolas de acuerdo a otros ámbitos que van mucho más allá de los propios usos cotidianos. Esto no implica que la noción de patrimonio inmaterial sea en sí mismo un instrumento opresivo, ni mucho menos. Hay que tener en cuenta el enorme valor de potenciar estos elementos, de protegerlos, de cuidarlos, pero hay que tener en cuenta hasta qué punto se prioriza el beneficio que reportan, mucho más allá que su significado. Los Estados-nación, por ejemplo, pueden o suelen promover determinado tipo de patrimonio en concreto sobre otras prácticas, intentando proyectar una imagen, ya sea a nivel local o a nivel internacional, generando o potenciando determinadas expresiones por encima de otras y haciendo que muchas de ellas queden ignoradas por quizás ser menos espectaculares o tener una apariencia mucho más humilde, con la que los estados no quieren verse representados. El problema, por tanto, de patrimonializar los estilos de vida no está solamente en el simple reconocimiento del valor cultural, sino en los riesgos que traen. Por una parte, el peligro de folclorización del que ya hablamos en clases anteriores, es decir, de que se convierta en una expresión, en una forma, en una fórmula, de una categoría con la que nos ven, con la que se expresa la otredad. También es un riesgo de transformar las formas culturales locales en meros productos comerciales, como por ejemplo el souvenir, uno de los elementos más representativos de las tradiciones o de esa representación que tienen los medios de comunicación masiva de un determinado colectivo, de una determinada comunidad, y también, y muy importante, implica un cambio en el sentido de propiedad de estas prácticas culturales. Aquí tenemos un par de ejemplos de dos manifestaciones festivas tradicionales muy significativas en las Islas Canarias que han ido adquiriendo protagonismo con el tiempo. Por un lado tenemos los carneros de Tigadaí, lo pusimos como ejemplo antes de una celebración, de un ejemplo de fiesta del patrimonio inmaterial, o la tradición de las cruces de los antepasados, ya casi en desuso en las distintas islas, apenas quedan en contextos como el Hierro, pero de los que se mantiene al menos su vestigio material como recuerdo de una antigua forma de concebir la existencia. Pues nada, cerremos, dejemos de compartir y nada, espero que esta clase haya sido de su agrado y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.